Un abogado me buscó en la calle. Literalmente en la calle. Yo estaba sentado en una acera fría, con una bolsa de plástico como única pertenencia, sin saber a dónde ir, cuando un hombre de traje se paró frente a mí y me preguntó si yo era Francisco. Le dije que sí. Y lo que me dijo después me dejó sin palabras. Me dijo que mi madre, Eulalia, fallecida en 1998, me había dejado $18 millones. 18 millones. Pero había una condición. Una condición que él no podía explicarme ahí, en esa acera, con el viento golpeándonos la cara. Y mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar, todavía tenía en la cabeza la voz de Susana. Su risa. Y esa frase que me había dicho horas antes, frente a todos, sin vergüenza, con una frialdad que todavía me cortaba por dentro. Nadie te necesita, Francisco. Nadie. Eres un fracasado y siempre lo serás. 44 años. Esa era mi edad cuando perdí todo. No 18, no 25. 44 años, una espalda que ya no aguantaba el frío de la noche, 2 bolsas de ropa como todo equipaje, y una orden judicial que me prohibía volver a entrar a la casa donde había vivido 16 años de mi vida. Si alguien me hubiera dicho que iba a terminar así, me habría reído. Habría dicho que era imposible. Que yo no era ese tipo de hombre. Que había trabajado demasiado, me había sacrificado demasiado, había callado demasiado, como para terminar durmiendo en la calle a los 44 años. Pero ahí estaba. Y lo peor no era el frío. Lo peor no era el hambre ni la vergüenza. Lo peor era que todavía no entendía cómo había llegado hasta ahí. Y que un secreto que mi madre había guardado desde 1998 estaba a punto de cambiar absolutamente todo. Pero antes de contarte lo que ese abogado me dijo, antes de contarte lo que había dentro de esos documentos que llevaba en su maletín, necesito que entiendas desde dónde venía yo. Porque la caída duele más cuando sabes lo que costó subir. Y lo mío costó mucho. Costó años. Costó silencio. Costó una lealtad que nunca fue devuelta. Así que quédate. Porque esta historia no termina en esa acera fría. Termina de una manera que yo mismo todavía no termino de creer. Pero antes de seguir, dime, ¿desde dónde me estás escuchando hoy? Escribe tu ciudad en los comentarios. No sabes cuánto significa saber que hay alguien del otro lado escuchando esto. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una historia como esta, compártela ahora. Porque a veces la vida de una persona puede cambiar con una sola historia en el momento correcto. Mi nombre es Francisco. Y durante casi 2 décadas, fui el tipo de hombre que nadie ve. No porque fuera invisible de verdad, sino porque había aprendido a hacerme pequeño. Había aprendido a no pedir, a no quejarme, a no exigir. Desde joven entendí que la vida no regala nada, que todo se gana con esfuerzo, y esa idea se convirtió en mi manera de existir. Me levanté temprano toda mi vida. Trabajé en lo que había que trabajar. Cuando era joven empujé carritos en un almacén, después aprendí a manejar maquinaria pesada, después encontré trabajo en una empresa de logística donde estuve 11 años seguidos sin faltar casi ningún día. No era glamoroso. No era lo que había soñado de niño. Pero era mío. Y lo cuidaba como si fuera un tesoro. Conocí a Susana cuando tenía 27 años. Ella tenía 24. Era bonita, risueña, con una energía que llenaba los cuartos. Me enamoré rápido, como se enamoran los hombres que no han tenido mucho afecto, con todo, sin reservas, sin red de seguridad. Nos casamos al año y medio de conocernos. Recuerdo que mi madre Eulalia, que para ese entonces ya estaba enferma, me tomó la mano el día de la boda y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Me dijo, Francisco, cuídate. El amor es hermoso, pero los ojos abiertos no estorban. Yo me reí. Pensé que era la típica advertencia de una madre preocupada. No le di importancia. No sabía que mi madre cargaba un secreto que tenía el poder de cambiar el rumbo de toda mi existencia. No sabía que esa mujer pequeña, de manos trabajadas y voz suave, había estado protegiéndome de algo que yo ni siquiera podía imaginar. Los primeros años con Susana fueron buenos. O al menos eso me decía a mí mismo. Teníamos una rutina. Yo trabajaba, ella administraba la casa. Compramos un departamento pequeño con un crédito que tardamos años en pagar. Pusimos muebles de a poco, un sillón un mes, una mesa el otro. Había orgullo en eso. Había dignidad. Recuerdo haber mirado ese departamento un domingo por la mañana, con el sol entrando por la ventana, y haber pensado que era feliz. Que lo había logrado. Que era suficiente. Y tal vez en ese momento lo era.
Pero hay cosas que no se ven de frente. Solo se ven cuando ya es demasiado tarde. Y yo todavía no sabía que mientras construía esa vida con las manos, algo se estaba desmoronando por dentro, silenciosamente, sin hacer ruido. Con los años, la rutina fue cambiando de forma. No de golpe, porque las cosas que hacen daño de verdad nunca llegan de golpe. Llegan despacio, disfrazadas de cansancio, de mal humor, de distancia. Susana empezó a hablar diferente, a mirarme diferente. Había una impaciencia en ella que antes no existía. Cuando yo llegaba del trabajo, ya no había una pregunta sobre cómo me había ido. Había silencio, o había un comentario sobre algo que no había hecho, algo que había olvidado, algo que no era suficiente. Al principio lo ignoré. Me dije que era el estrés, que era la rutina, que todos los matrimonios pasan por etapas difíciles. Me lo dije tantas veces que casi lo creí. Pero en el fondo, muy en el fondo, había algo que empezaba a doler sin que yo supiera ponerle nombre. Hubo una noche, creo que fue un jueves, en que llegué tarde porque había habido un problema en el almacén y tuve que quedarme 2 horas extra. Llegué cansado, con hambre, y lo único que quería era sentarme un momento. Susana estaba en la sala con una amiga. Cuando entré, las dos me miraron. Y Susana dijo, con una sonrisa que no era una sonrisa de verdad: «Ah, ya llegó el señor». Como siempre, tarde y sin avisar. Su amiga se rió. Yo no dije nada. Me fui a la cocina, calenté algo yo solo, y me lo comí de pie. Esa noche no dormí bien. Y al día siguiente me levanté temprano y volví a trabajar. Porque eso era lo que yo sabía hacer. Trabajar. Aguantar. Seguir. Lo que yo todavía no sabía era que esa paciencia mía, esa capacidad de aguantar en silencio, no me estaba protegiendo. Me estaba costando todo. Hay un momento en que uno deja de preguntarse si las cosas van a mejorar y empieza a preguntarse cuándo va a terminar de empeorar. Yo llegué a ese momento sin darme cuenta. Fue gradual, como todo lo que duele de verdad. No hubo una sola pelea que lo rompiera todo. Hubo 1000 pequeñas grietas que se fueron acumulando hasta que un día la estructura entera colapsó. Y cuando colapsó, no quedó nada en pie. Los últimos 3 años del matrimonio fueron los más difíciles. Susana había cambiado de una manera que yo ya no podía ignorar. Salía más. Llegaba tarde sin explicaciones. Cuando le preguntaba algo, me respondía con otra pregunta, o con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Había una distancia entre nosotros que ya no era de kilómetros sino de algo mucho más profundo, algo que no tiene nombre pero que se siente en el pecho cada vez que estás en la misma habitación que alguien y te das cuenta de que esa persona ya no está contigo aunque esté ahí sentada frente a ti. Yo seguía trabajando. Seguía pagando las cuentas. Seguía siendo el mismo hombre de siempre, el que llegaba, el que no faltaba, el que no pedía demasiado. Pero por dentro, algo se había apagado. Me miraba al espejo por las mañanas y veía a un hombre cansado. No cansado de trabajar. Cansado de esperar algo que ya no iba a llegar. Cansado de sonreír cuando no tenía ganas. Cansado de ocupar un espacio en una casa donde ya no me sentía bienvenido. Fue Lourdes, la vecina del departamento de enfrente, quien me dijo lo que yo no quería ver. Un día me encontró en el pasillo cuando salí a trabajar y me miró con esa expresión que tienen las personas cuando saben algo que tú no sabes y no saben si decírtelo. Me puso una mano en el brazo y me dijo: «Francisco, cuídate. Hay cosas que uno merece saber». Yo le agradecí, le dije que estaba bien, y seguí caminando. Pero esas palabras se me quedaron pegadas todo el día. Porque en el fondo, yo ya sabía. Solo que todavía no estaba listo para saber que sabía. La confirmación llegó un martes por la noche. Había salido del trabajo antes de lo habitual porque me habían dado libre la tarde siguiente y quise aprovechar para descansar. Llegué al departamento, abrí la puerta, y lo que encontré no fue una escena dramática de película. Fue algo peor. Fue una conversación. Susana estaba hablando por teléfono en el cuarto, con la puerta entreabierta, y yo me quedé paralizado en el pasillo sin querer hacer ruido. No por espiarla, sino porque algo en su tono me congeló en el lugar. Hablaba con una suavidad que hacía años no usaba conmigo. Reía de una manera que yo había olvidado que existía. Y en un momento dijo un nombre que yo no conocía. Y después dijo: «No te preocupes. Él nunca se da cuenta de nada». Yo, nunca se da cuenta de nada. Me fui al baño, cerré la puerta con cuidado, me senté en el borde de la bañera y me quedé ahí un buen rato sin moverme. No lloré. Todavía no. Solo me quedé quieto,
mirando el suelo, con ese ruido extraño que hace el silencio cuando todo lo que creía se derrumba al mismo tiempo. Esa noche no dije nada. Me acosté en la cama, miré el techo, y escuché su respiración a mi lado hasta que se quedó dormida. Y pensé en todos los años. En todos los lunes de madrugar. En todas las noches de llegar cansado y no quejarse. En todas las veces que me había dicho a mí mismo que valía la pena. Que era suficiente. Que íbamos a estar bien. Al día siguiente hablé con ella. Se lo dije con calma, sin gritar, sin insultos. Le dije lo que había escuchado. Le pregunté si era verdad. Y Susana no lo negó. Me miró a los ojos y me dijo que sí, que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo nunca estaba de verdad aunque estuviera en casa, que se había cansado de esperar que yo cambiara, como si la responsabilidad de lo que había hecho fuera mía, como si los 16 años que yo había entregado no contaran porque no los había entregado de la manera correcta. Me quedé sin palabras. No porque no tuviera nada que decir, sino porque de repente entendí que no había nada que decir. Que esa conversación no tenía solución. Que algo se había terminado para siempre. Lo que vino después fue un proceso legal que no voy a llamar divorcio porque esa palabra es demasiado limpia para lo que fue. Fue un despojo. Susana contrató un abogado antes de que yo siquiera tuviera tiempo de procesar lo que estaba pasando. Presentó documentos que yo no sabía que existían. Declaró bienes que habían sido comprados con mi dinero como si fueran suyos. El departamento, que habíamos comprado con un crédito que yo había pagado durante 9 años, fue declarado bien conyugal y ordenaron su venta. Las cuentas compartidas fueron vaciadas antes de que yo pudiera reaccionar. No tenía ahorros propios porque siempre había creído que lo de los dos era lo de los dos. Ese fue mi error más grande. Creer que lo que era mío también era de alguien que ya había decidido que yo no era suyo. El abogado que yo conseguí, tarde y con poco dinero, hizo lo que pudo. Pero el proceso fue rápido y cruel. En menos de 4 meses, perdí el departamento, perdí los ahorros, perdí el acceso a todo lo que habíamos construido juntos. Me quedé con mis herramientas de trabajo, con 2 bolsas de ropa, y con una deuda pequeña que me había generado el proceso legal. Firmé los papeles un miércoles por la mañana en una oficina fría con luz de neón. El abogado de Susana sonrió cuando terminamos. El mío me dio una palmada en el hombro que se sentía más a condolencia que a despedida. Salí a la calle con las 2 bolsas. Hacía frío. No sabía a dónde ir. Tenía algo de dinero en el bolsillo, no mucho, lo suficiente para comer unos días. Llamé a un par de personas que pensé que podrían ayudarme, pero las llamadas fueron cortas y las excusas fueron largas. Así funciona el mundo cuando uno cae. Los que estaban cerca de repente tienen muy poco espacio. Caminé un rato sin rumbo fijo, con las bolsas en las manos, mirando la ciudad como si fuera la primera vez que la veía. Y en cierto modo lo era. Porque la estaba viendo desde otro lugar. Desde abajo. Desde ese lugar donde uno se convierte en invisible para los demás. Fue entonces cuando Susana apareció una última vez. No sé cómo supo dónde estaba. Tal vez me vio caminar desde la ventana del coche. Tal vez fue coincidencia. Pero se detuvo, bajó el vidrio, y me miró desde adentro del auto con una expresión que no era tristeza ni culpa. Era otra cosa. Era una especie de satisfacción fría, como la de alguien que acaba de terminar una tarea pendiente. Y con sus amigas en el asiento de atrás, con testigos, me dijo en voz alta lo que ya te conté al principio. Nadie te necesita, Francisco. Eres un fracasado y siempre lo serás. Y subió el vidrio. Y se fue. Me quedé parado en la acera viendo cómo el coche se alejaba. Y no lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo tenía ese peso enorme en el pecho que se siente cuando la humillación y el agotamiento se juntan en el mismo lugar al mismo tiempo. Me senté en el bordillo de la acera, puse las bolsas entre las piernas, y miré el suelo. No pensé en nada concreto. Solo sentí el frío. Solo escuché el ruido de la calle. Solo existí en ese momento sin saber qué iba a pasar después. Y fue exactamente en ese momento, en el peor momento de mi vida, cuando escuché unos pasos que se detenían frente a mí. Levanté la vista. Era un hombre de unos 50 años, con traje oscuro, maletín en la mano y una expresión seria pero no fría. Me miró un instante y me preguntó, ¿es usted Francisco? Le dije que sí, sin entender nada. Y él abrió su maletín, sacó un sobre, y me dijo algo que todavía hoy me cuesta creer que escuché con mis propios oídos. Me dijo que se llamaba Mauricio, que era abogado.
y que llevaba semanas buscándome porque había algo muy importante que yo necesitaba saber. Algo relacionado con mi madre, con Eulalia, con una decisión que ella había tomado antes de morir en 1998. Una decisión que involucraba 18 millones de dólares. Y una condición que yo todavía no conocía. El viento movió las hojas secas en la acera. Yo lo miré sin decir nada. Y por primera vez en muchos meses, sentí algo que no era miedo ni tristeza ni rabia. Era algo más extraño. Era la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Que todavía no sabía cómo ni por qué, pero que la historia que yo creía terminada en realidad apenas estaba comenzando. Me quedé mirando a ese hombre sin saber qué decir. Mauricio. Así se había presentado. Abogado. Traje oscuro, maletín de cuero, una expresión que no era de lástima sino de algo más parecido a la urgencia. El tipo de expresión que tiene alguien cuando lleva mucho tiempo buscando a una persona y finalmente la encuentra. Me tendió una tarjeta. La tomé sin pensar. Mis dedos estaban fríos y la tarjeta se sentía extrañamente real entre ellos, como si fuera lo único concreto en medio de todo lo que estaba derrumbándose a mi alrededor. Me preguntó si podíamos hablar en algún lugar. Le dije que no tenía ningún lugar. Lo dije sin vergüenza, porque ya no me quedaba vergüenza. Ya la había gastado toda esa mañana firmando papeles en una oficina fría, toda esa tarde cargando bolsas por la calle, toda esa hora sentado en un bordillo viendo cómo la vida que había construido se alejaba en el asiento trasero de un coche. Mauricio me miró un momento, asintió con la cabeza sin hacer ningún comentario, y me señaló una cafetería al cruzar la calle. Me dijo que invitaba a él. Que lo que tenía que decirme no podía esperar más. Nos sentamos en una mesa al fondo. Pedí un café solo porque era lo más barato y porque no quería deber nada a nadie que no entendía todavía. Mauricio pidió lo mismo. Puso el maletín sobre la silla de al lado, lo abrió con cuidado, y sacó una carpeta gruesa con documentos que parecían viejos. Algunos tenían los bordes amarillos. Otros tenían sellos que yo no reconocí de inmediato. Me los puso enfrente sin decir nada todavía, como si quisiera que yo los viera antes de hablar. Le pregunté qué era todo eso. Y él me lo explicó despacio, con la precisión de alguien que ha practicado muchas veces cómo decir algo difícil sin que la persona al otro lado colapse. Me dijo que mi madre, Eulalia, había muerto en 1998, eso yo lo sabía. Lo que yo no sabía era que antes de morir había dejado un testamento. Un testamento real, firmado ante notario, con testigos, completamente legal. Un testamento en el que me dejaba a mí, Francisco, su único hijo reconocido, la totalidad de una herencia que en ese momento, con intereses acumulados durante más de 25 años, ascendía a 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Me quedé en silencio. Lo miré. Miré los papeles. Lo miré de nuevo. Le dije que eso era imposible. Que mi madre había sido una mujer sencilla, trabajadora, que nunca había tenido dinero. Que yo la había conocido toda mi vida y nunca había visto nada que sugiriera que existía algo así. Mauricio asintió. Me dijo que entendía mi reacción. Que era la reacción más normal del mundo. Y que precisamente por eso lo que me iba a contar a continuación era tan importante. Me explicó que Eulalia no había acumulado ese dinero sola. Que había una historia detrás de esa herencia que se remontaba décadas atrás, a una parte de la vida de mi madre que yo nunca había conocido. Una parte que ella había guardado con una discreción absoluta, no por vergüenza, sino por protección. Protección hacia mí. Me dijo que los detalles completos estaban en los documentos, que los podríamos revisar juntos con calma, pero que primero necesitaba explicarme algo fundamental. Algo que cambiaba la naturaleza de todo lo que estaba sobre esa mesa. Había una condición. No una condición menor. No un trámite administrativo. Una condición real, establecida por mi madre en el testamento, que yo tendría que cumplir para acceder a la herencia. Y esa condición, me dijo Mauricio con una seriedad que no dejaba espacio para la ambigüedad, era la siguiente: yo tendría que demostrar legalmente que era el hijo legítimo de Eulalia. No solo biológico. Legítimo en términos documentales, registrales, sin disputas pendientes. Porque había alguien más. Alguien que también reclamaba ser hijo de mi madre. Alguien que había aparecido hace apenas unos meses, justo cuando los plazos legales del testamento estaban por vencer, con documentos propios y una historia propia. Y ese alguien había presentado una demanda para que la herencia fuera declarada en disputa. Me tomó un momento entender lo que me estaba diciendo. Le pregunté cómo era posible que yo no supiera nada de esto.
Le pregunté por qué nadie me había avisado antes. Mauricio me explicó que habían intentado contactarme durante meses, pero que mi dirección había cambiado, que el proceso del divorcio había complicado la localización, y que por distintas razones burocráticas el proceso se había retrasado más de lo previsto. Me dijo que por poco no me encontraban a tiempo, que los plazos para presentar mi reclamación formal vencían en menos de 3 semanas. 3 semanas. Sentado en esa cafetería, con 2 bolsas de ropa en el suelo a mis pies, sin casa, sin dinero, sin nadie, con 3 semanas para reclamar $18 millones que mi madre me había dejado 25 años antes y que yo ni siquiera sabía que existían. Le pregunté quién era esa otra persona. La que reclamaba ser hijo de mi madre. Mauricio abrió otra sección de la carpeta y me mostró un nombre. Iván. No lo conocía. Nunca había escuchado ese nombre en relación con mi familia. No recordaba que mi madre hubiera mencionado jamás a nadie con ese nombre. Le dije eso. Mauricio asintió y me dijo que era exactamente lo que esperaba que yo dijera. Y que la pregunta que había que responder ahora no era solo quién tenía razón, sino quién podía probarlo. Me quedé en silencio un momento largo. El café se había enfriado. Afuera, la calle seguía con su ruido normal, su tráfico, su gente que iba y venía sin saber que en esa cafetería un hombre de 44 años acababa de enterarse de que su vida podía cambiar por completo en 3 semanas o terminar de hundirse para siempre. Miré los documentos sobre la mesa. Miré mis manos. Pensé en mi madre. En su cara. En su voz. En esa frase que me había dicho el día de mi boda, con la mano apretando la mía. El amor es hermoso, pero los ojos abiertos no estorban. Ahora esa frase tenía un peso diferente. Ahora me preguntaba si ella sabía algo que yo no sabía. Si me había estado preparando para algo sin decirme de qué se trataba. Le pregunté a Mauricio si creía que yo podía ganar. Me miró directo a los ojos y me dijo que sí, que los documentos originales eran sólidos, que el testamento era auténtico, que había pruebas suficientes para sostener mi caso. Pero me advirtió que Iván no estaba solo, que tenía representación legal costosa, que iba a pelear, que iba a hacer todo lo posible para desacreditar mi identidad, mi historia, mi relación con Eulalia, que el proceso no iba a ser fácil ni rápido. Y que lo primero que necesitábamos hacer era conseguir documentación que yo pudiera aportar, cosas concretas, registros, fotografías, cartas, cualquier cosa que estableciera mi historia junto a mi madre de manera irrefutable. Le dije que no tenía nada de eso a mano, que todo lo que había tenido estaba en el departamento del que acababa de ser desalojado. Mauricio no se alteró. Me dijo que eso era un problema que tenía solución, que había formas de recuperar documentación, de acceder a registros civiles, de construir un expediente sólido incluso cuando uno empieza desde cero. Me dijo que para eso estaba él, que su trabajo era exactamente ese, y que si yo estaba dispuesto a pelear, él estaba dispuesto a acompañarme. Le pregunté por qué. Le pregunté por qué me había buscado con tanta persistencia, por qué no había simplemente cerrado el caso y listo. Se quedó un momento en silencio antes de responder. Después me dijo algo que me sorprendió. Me dijo que había conocido a mi madre, que Eulalia había sido clienta del despacho muchos años antes, cuando él era apenas un asistente joven, que era una mujer que había dejado una impresión muy particular en todos los que la conocieron, y que ella le había pedido personalmente, en una conversación que él todavía recordaba con claridad, que si algún día este momento llegaba, que hiciera todo lo posible para que su hijo lo supiera, que no dejara que el tiempo o la burocracia se lo robaran. Ese detalle me golpeó de una manera que no esperaba. Mi madre, Eulalia, una mujer que había muerto cuando yo tenía 19 años, que se había ido antes de que yo pudiera decirle todo lo que nunca le dije, que se había llevado consigo un secreto enorme sin decirme nada. Y sin embargo, desde algún lugar que yo no entendía todavía, me había dejado algo. No solo dinero. Me había dejado una señal. Una mano tendida desde el pasado. Como si supiera que iba a haber un momento en que yo lo necesitaría todo. Como si hubiera calculado, con esa sabiduría silenciosa que tienen algunas madres, que habría un día en que su hijo estaría sentado en una cafetería con las manos frías y el corazón roto, y que en ese día necesitaría saber que no estaba solo. Respiré profundo. Miré a Mauricio. Y le dije que sí, que estaba dispuesto a pelear. Que no sabía desde dónde, que no tenía casa ni dinero ni casi nada, pero que si mi madre había hecho todo eso para dejarme algo, lo menos que yo podía hacer era no rendirme antes de intentarlo. Mauricio asintió. Cerró la carpeta. Me dijo que empezaríamos al día siguiente.
Que esa noche él se encargaría de que yo tuviera un lugar donde dormir, que su despacho tenía un acuerdo con una pensión cercana para situaciones de emergencia con clientes. Me dijo que no era un hotel de lujo, pero que era seguro y limpio. Me levanté de esa silla con las mismas 2 bolsas con las que me había sentado. Pero algo había cambiado. No el peso de las bolsas. No el frío de la calle. Algo interno. Algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía parecido a una chispa. Pequeña, frágil, pero ahí. Viva. Y mientras caminaba junto a Mauricio hacia la pensión, pensé en Iván. En ese nombre que no conocía. En esa persona que había aparecido de la nada reclamando lo que era mío. Y pensé que todavía no sabía quién era, ni qué quería exactamente, ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Pero lo averiguaría. Porque si algo había aprendido en 44 años de vida, era que los hombres que han tenido que ganarse todo desde abajo no se rinden cuando finalmente aparece algo por lo que vale la pena pelear. Y esto valía la pena. La pensión se llamaba Casa Dolores. Un nombre que en ese momento me pareció irónico, porque Dolores era exactamente lo que yo cargaba encima. Era un edificio viejo de 3 pisos en una calle tranquila, con una puerta de madera pintada de verde que crujía al abrirse y una señora en la recepción que no hizo preguntas, lo cual agradecí más de lo que puede explicar. La habitación era pequeña. Una cama, una silla, una ventana que daba a un patio interior con una planta que nadie había regado en mucho tiempo. Pero tenía techo. Tenía paredes. Tenía una cerradura que solo abría yo. Y esa noche, acostado en esa cama con la ropa puesta porque el frío se metía por los bordes de la ventana, eso fue suficiente. No dormí bien. Casi no dormí. Me quedé mirando el techo durante horas, con los documentos que Mauricio me había dado encima de la silla, pensando en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. El divorcio firmado. Las bolsas. La acera. Susana y su voz desde el coche. Y después Mauricio. La cafetería. El testamento. 18 millones de dólares. Una condición. Un nombre que no conocía. Iván. Todo eso junto en el mismo día era demasiado para procesarlo de manera ordenada. Así que no lo procesé. Solo lo dejé estar ahí, flotando en el techo de esa habitación pequeña, mientras la ciudad hacía su ruido afuera y yo intentaba respirar con normalidad. En algún momento antes del amanecer me levanté y abrí la carpeta. La revisé despacio, página por página, aunque no entendía todos los términos legales. Busqué el nombre de mi madre en cada documento. Eulalia. Ahí estaba, escrito con una letra formal y antigua, en papeles que olían a tiempo guardado. Había una copia del testamento original. Había registros de una cuenta que yo no conocía, abierta a nombre de ella en un banco. Había documentos de algo que se describía como un fideicomiso, una estructura legal que yo no terminaba de entender pero que claramente había sido diseñada para proteger ese dinero durante años hasta que llegara al destinatario correcto. Hasta que llegara a mí. Busqué el nombre de Iván en los documentos. Apareció en una sección que describía la disputa legal. Iván se presentaba como hijo no reconocido de Eulalia, alegaba que había pruebas de una relación entre mi madre y un hombre diferente a mi padre, y que él era producto de esa relación. Reclamaba que el testamento era inválido porque había sido redactado sin considerar su existencia. Sus abogados habían presentado documentación que incluía una carta que supuestamente era de mi madre, un análisis de ADN que él mismo había solicitado sobre muestras indirectas, y varios testimonios de personas que decían conocer la historia. Lo leí 3 veces. Y cada vez que lo leía sentía algo diferente. La primera vez sentí confusión. La segunda vez sentí rabia. La tercera vez sentí algo más frío, más calculado. Sentí la necesidad de entender exactamente con qué estaba tratando antes de reaccionar. Porque si algo me había enseñado la vida, era que reaccionar rápido cuando uno está herido casi siempre termina mal. Los errores más grandes que había cometido en mi vida los había cometido desde la emoción, no desde la razón. Y esta vez no podía darme ese lujo. A la mañana siguiente Mauricio pasó a buscarme temprano. Desayunamos en la misma cafetería de la noche anterior. Me preguntó cómo había dormido. Le dije la verdad, poco y mal. Asintió como si lo hubiera esperado. Me preguntó si había revisado los documentos. Le dije que sí. Y le hice la pregunta que me había estado quemando desde la noche anterior. Le pregunté quién era Iván realmente. ¿De dónde había salido? ¿Por qué había aparecido justo ahora, 25 años después de la muerte de mi madre, y no antes? Mauricio tomó su café y me explicó lo que sabía. Iván tenía 41 años.
3 años menos que yo. Había crecido en otra ciudad, con otra familia, y según su propia versión había descubierto la posible conexión con Eulalia apenas hace 2 años, a través de una búsqueda de registros que había hecho por cuenta propia. Decía que siempre había sabido que era adoptado y que había pasado años tratando de encontrar sus orígenes biológicos. Esa era su historia oficial, la que presentaba ante el juez con cara seria y documentos ordenados. Mauricio hizo una pausa antes de continuar. Me dijo que esa historia podía ser verdad. O podía no serlo. Que en casos como este era común que aparecieran personas oportunistas que construían narrativas creíbles con documentación fabricada o manipulada. Que no era su trabajo juzgar a Iván como persona, pero que sí era su trabajo proteger mis derechos como heredero legítimo. Y para eso necesitaba que yo le dijera absolutamente todo lo que recordaba sobre mi madre. Sobre su vida. Sobre las personas que la rodeaban. Sobre cualquier cosa que pudiera ser relevante. Empecé a hablar. Y mientras hablaba, algo extraño pasó. Empecé a recordar cosas que creía haber olvidado. La voz de mi madre. Sus manos. La manera en que doblaba la ropa con una precisión casi ceremonial. El olor de su cocina los domingos. Los silencios que a veces tenía, silencios largos y profundos que de niño yo no entendía pero que ahora, con 44 años y la experiencia de haber cargado mis propios silencios, reconocía como los silencios de alguien que guarda algo pesado. Había una cosa en particular que le conté a Mauricio y que él anotó con especial atención. Cuando yo tenía unos 12 o 13 años, mi madre recibió una visita. Un hombre que yo no conocía, de unos 50 años, bien vestido, que llegó un día sin avisar y estuvo hablando con ella en la cocina durante casi una hora con la puerta cerrada. Yo estaba en mi cuarto haciendo tareas y escuchaba las voces sin entender las palabras. Cuando el hombre se fue, mi madre salió de la cocina con los ojos rojos. No llorando, pero con esa cara de haber llorado hace poco que uno aprende a reconocer. Le pregunté quién era. Me dijo que era un viejo conocido, que no era importante. Y cambió el tema. Nunca volví a ver a ese hombre. Nunca volví a preguntar. Pero la imagen se había quedado grabada en algún lugar de mi memoria sin que yo lo supiera. Y ahora, contándosela a Mauricio en esa cafetería, me preguntaba si ese hombre tenía algo que ver con todo esto. Si esa visita misteriosa, ese llanto contenido de mi madre, esa puerta cerrada, eran parte del mismo secreto que ahora estaba sobre la mesa en forma de documentos y disputas legales y un nombre que yo no conocía. Mauricio me dijo que eso era exactamente el tipo de detalle que podía marcar la diferencia. Que íbamos a investigar. Que tenía contactos que podían ayudarnos a reconstruir partes de la historia que los documentos no cubrían. Me dijo también que necesitábamos movernos rápido, que los plazos eran reales y que cada día que pasaba sin que yo presentara mi reclamación formal era un día que Iván usaba para fortalecer su posición. Esa misma tarde fuimos juntos al registro civil. Sacamos copias de mi acta de nacimiento, del acta de defunción de mi madre, de documentos de identidad que Mauricio tenía guardados en el expediente. Después fuimos a un archivo municipal donde había registros de la dirección donde yo había vivido con Eulalia durante mi infancia. Cada papel que conseguíamos era una pieza. Pequeña, a veces insignificante por sí sola, pero parte de algo más grande que estábamos construyendo con paciencia y con método. Al salir del archivo, mientras caminábamos por la calle con los papeles bajo el brazo, recibí un mensaje en el teléfono. Un número que no conocía. Lo abrí y leí: sé quién eres y sé lo que estás haciendo. Sería más fácil para todos si aceptaras un acuerdo. Tengo cosas que tú no tienes. Piénsalo. No había nombre. No había firma. Pero no necesité mucho tiempo para entender de quién venía. Iván ya sabía que yo había aparecido. Iván ya sabía que iba a pelear. Y Iván había decidido que lo primero que haría sería intentar asustarme. Le mostré el mensaje a Mauricio. Lo leyó, lo guardó en una bolsa de evidencia que sacó del maletín con una naturalidad que me indicó que este tipo de cosas no lo sorprendían, y me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo: Francisco, desde este momento, todo lo que reciba, todo lo que le digan, todo lo que le ofrezcan, me lo muestra a mí primero. No responda nada. No reaccione en público. No hable con nadie sobre este caso. La discreción ahora mismo vale más que cualquier argumento legal. Asentí. Guardé el teléfono. Seguimos caminando. Pero por dentro algo había cambiado de nuevo. Porque ese mensaje me había confirmado una cosa importante: Iván no estaba actuando como alguien que simplemente busca sus raíces. Estaba actuando como alguien que tiene un plan. Como alguien que calcula.
como alguien que está dispuesto a usar la presión, la intimidación, el miedo, para conseguir lo que quiere. Y eso me dijo más sobre quién era realmente que cualquier documento que sus abogados pudieran presentar. Esa noche, de vuelta en la pensión, me senté en la cama y pensé en mi madre una vez más. Pensé en que ella había construido todo esto, este sistema de protección, este testamento, este fideicomiso cuidadosamente diseñado, para asegurarse de que lo que era mío llegara a mí. Había pensado en todo menos en que yo iba a estar solo cuando llegara el momento. Sola no podía haberlo imaginado todo. Pero me había dejado a Mauricio. Me había dejado los documentos. Me había dejado una historia que, aunque incompleta, era real. Y lo más importante, me había dejado algo en lo que creer cuando todo lo demás había desaparecido. No iba a desperdiciar eso. No después de todo. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Extraños porque por fuera todo seguía igual. Seguía viviendo en esa pensión pequeña, seguía sin trabajo fijo, seguía sin casa propia, seguía siendo el mismo hombre que 2 semanas antes había firmado los papeles del divorcio con las manos temblorosas. Pero por dentro algo había comenzado a moverse. Era lento, era frágil, era como esa planta del patio interior de la pensión que nadie regaba y que sin embargo seguía ahí, verde, terca, negándose a secarse del todo. Algo en mí se había negado a apagarse. Y ese algo, pequeño como era, me mantenía en pie. Mauricio y yo nos reuníamos casi todos los días. A veces en su despacho, un espacio ordenado y sobrio en un edificio del centro que olía a papel y a café viejo. A veces en la cafetería que ya se había convertido en nuestro punto de encuentro no oficial. Revisábamos documentos, comparábamos fechas, trazábamos líneas entre hechos que a primera vista no parecían conectados. Era un trabajo lento y a veces frustrante, porque la historia de mi madre tenía huecos grandes, zonas oscuras donde la información simplemente no existía o no había forma de acceder a ella fácilmente. Pero cada vez que encontrábamos algo, cada vez que una pieza encajaba, sentía que me acercaba a algo más grande que el dinero. Me acercaba a entender quién había sido realmente Eulalia. Y eso, de una manera que no esperaba, me importaba más que los 18 millones. Fue durante una de esas revisiones cuando Mauricio me mostró algo que me dejó sin palabras. Era un documento antiguo, de los que tenían los bordes amarillos y la tinta un poco desvanecida, pero perfectamente legible. Era un contrato. Un contrato firmado por mi madre en 1987, 11 años antes de su muerte, con una empresa de inversiones que ya no existía pero cuyos registros habían sido absorbidos por otra entidad financiera. El contrato describía una inversión inicial que Eulalia había hecho con dinero propio, una cantidad que en ese entonces no era enorme pero tampoco era pequeña para una mujer de su situación. Y describía las condiciones bajo las cuales ese dinero crecería con el tiempo, protegido por una estructura legal específica, destinado a un beneficiario que en el documento aparecía descrito simplemente como su hijo legítimo. Le pregunté a Mauricio de dónde había sacado mi madre ese dinero inicial. Él me dijo que eso era precisamente lo que habían estado investigando. Y lo que habían encontrado era esto: antes de conocer a mi padre, Eulalia había trabajado durante varios años como administradora en una empresa familiar de un hombre adinerado. Había sido una empleada de confianza, discreta, eficiente, de esas personas que se vuelven indispensables sin hacer ruido. Ese hombre, al retirarse y disolver la empresa, le había dejado a mi madre una suma de dinero como reconocimiento por años de trabajo leal. No era una fortuna en ese momento. Pero Eulalia había sido inteligente. Había buscado asesoría, había invertido bien, había protegido ese dinero con una disciplina que yo no le conocía porque nunca me lo había contado. Y durante más de 3 décadas, ese dinero había crecido solo, silencioso, esperando. Me quedé un momento procesando eso. Mi madre. Eulalia. La mujer que yo recordaba remendando ropa para ahorrar, que compraba las verduras al final del día cuando estaban más baratas, que nunca pidió nada a nadie. Esa misma mujer había tenido durante años una cuenta con una fortuna creciendo adentro y nunca había dicho una sola palabra. Le pregunté a Mauricio por qué. ¿Por qué no me lo había contado? ¿Por qué no había usado ese dinero para vivir mejor, para darse algo más de comodidad, para al menos decirme que existía? Mauricio me respondió con calma. Me dijo que en el testamento había una nota escrita de puño y letra de mi madre, adjunta al documento principal, que explicaba su decisión. No era una carta larga. Eran 3 párrafos cortos. Mauricio me la leyó despacio, con el mismo tono tranquilo con que lo decía todo, y yo escuché cada palabra sin moverme.
Mi madre escribía que había guardado ese dinero para mí porque sabía que la vida podía ser cruel e impredecible, que no quería dármelo mientras ella vivía porque temía que cambiara algo entre nosotros, que yo dejara de aprender a valerme solo, que el dinero fácil hiciera lo que el dinero fácil suele hacer con los jóvenes. Escribía que quería que yo construyera mi vida con mis propias manos primero, y que cuando llegara el momento correcto, cuando yo realmente lo necesitara, ese dinero estaría ahí, como un abrazo tardío, como una manera de decirme que siempre había pensado en mí, incluso desde el silencio. No pude evitarlo. Se me llenaron los ojos. No lloré con escándalo. Fue silencioso, como todo lo de mi madre. Un par de lágrimas que se fueron solas mientras yo miraba la mesa y respiraba despacio. Mauricio tuvo la delicadeza de no decir nada durante un momento. Solo esperó. Y cuando levanté la vista, me dijo con suavidad que entendía que era mucho para procesar, pero que necesitábamos seguir porque el tiempo no se detenía y Iván tampoco. Iván. En los días siguientes empecé a saber más sobre él. No por investigación directa, sino porque sus movimientos empezaron a hacerse visibles. Había contratado a un despacho legal conocido en la ciudad, con recursos considerables y una reputación de ser agresivos en los tribunales. Habían presentado una serie de mociones para retrasar el proceso de validación del testamento, argumentando que necesitaban más tiempo para reunir pruebas. Era una táctica clásica, me explicó Mauricio, para desgastar al otro lado, para que el proceso se alargara tanto que la otra parte se cansara, se quedara sin recursos, o cometiera un error por desesperación. Pero había algo más. Iván había empezado a hablar. No en los tribunales, sino fuera de ellos. Alguien me contó, a través de Mauricio, que Iván había estado haciendo comentarios en círculos donde se movían conocidos del caso, diciendo que yo era un hombre inestable, que acababa de pasar por un divorcio traumático, que mi situación financiera era desastrosa, y que eso me hacía poco confiable como reclamante. Estaba construyendo una narrativa. No sobre los documentos. Sobre mí. Sobre mi carácter. Sobre mi credibilidad como persona. Eso me molestó más que cualquier documento legal que pudiera presentar. Porque era una táctica sucia. Era usar mi dolor, mi caída, mi divorcio, como arma. Era convertir lo peor que me había pasado en un argumento en mi contra. Y lo peor era que funcionaba de cierta manera, porque en el mundo legal la percepción importa, la narrativa importa, y si Iván lograba instalar la idea de que yo era un hombre deshecho e inestable antes de que el juez siquiera leyera los documentos, eso podía tener consecuencias reales. Le dije a Mauricio lo que sentía. Le dije que quería responder. Que quería aclarar las cosas públicamente. Que no iba a quedarme callado mientras alguien usaba mi vida como munición. Mauricio me escuchó con paciencia. Y después me dijo algo que en ese momento me costó aceptar pero que con el tiempo entendí que era lo más sabio que me había dicho hasta entonces. Me dijo, Francisco, la respuesta más poderosa que puede dar usted ahora mismo no es una declaración. Es su comportamiento. Es llegar puntual a cada reunión. Es tener cada documento en orden. Es no perder la calma ni en público ni en privado. Iván quiere que usted reaccione. Quiere que cometa un error. No le dé ese regalo. Me quedé en silencio. Apreté la mandíbula. Asentí. Y guardé las ganas de responder en ese lugar donde uno guarda las cosas que duelen pero que no se pueden sacar todavía. Esa semana también volví a tener noticias de Susana. No directamente, sino a través de Lourdes, la vecina, que me llamó al teléfono porque había conseguido mi número a través de un conocido común. Me dijo que Susana había estado preguntando por mí. Que alguien le había contado algo sobre un abogado y una herencia y que Susana estaba muy interesada en saber qué estaba pasando. Lourdes me lo dijo con esa honestidad directa que tienen las personas mayores que ya no tienen tiempo para los rodeos. Me dijo, Francisco, esa mujer huele el dinero desde lejos. Ten cuidado. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de la pensión. Susana. La misma que me había dicho desde el coche que nadie me necesitaba. La misma que había firmado papeles para dejarme sin nada. La misma que se había reído mientras yo cargaba mis bolsas por la calle. Y ahora, apenas unas semanas después, ya estaba rastreando información sobre mí. Ya estaba interesada. Ya estaba oliendo, como decía Lourdes, lo que había en el aire. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo más frío. Algo parecido a la claridad. Porque entendí que todo lo que venía ahora iba a requerir de mí una versión que todavía no había terminado de construir. Una versión más firme, más calculada.
más capaz de ver lo que había detrás de cada movimiento, de cada palabra, de cada silencio. Me había pasado 16 años sin ver lo que tenía enfrente. No iba a cometer ese error 2 veces. Esa noche, antes de dormir, saqué del bolsillo la tarjeta que Mauricio me había dado el primer día. La miré un momento. Después la guardé con cuidado en la parte más segura de mi billetera. Y pensé que mi madre, desde donde estuviera, había esperado 25 años para que esto llegara a mí. Lo menos que yo podía hacer era estar a la altura de esa espera. La primera audiencia fue un lunes por la mañana. Llegué temprano, como me había pedido Mauricio. Me había prestado una camisa limpia y planchada porque la mía estaba arrugada de vivir en una bolsa, y aunque al principio me costó aceptarlo, entendí que en ese momento la imagen importaba. No por vanidad. Por estrategia. Porque íbamos a entrar a una sala donde un juez iba a formarse una primera impresión, y esa primera impresión tenía que ser la de un hombre sereno, ordenado, seguro. No la de alguien que acababa de perderlo todo y dormía en una pensión con una planta sin regar en el patio. El edificio del juzgado tenía esa frialdad particular que tienen los lugares donde se toman decisiones importantes sobre la vida de las personas. Pasillos largos, luz artificial, el ruido de los tacones en el suelo de mármol, gente esperando en bancas con carpetas entre las manos y expresiones de quien lleva demasiado tiempo esperando. Mauricio caminaba a mi lado con su maletín, saludando a personas que conocía con esa familiaridad tranquila que da años de moverse en ese mundo. Yo caminaba en silencio, mirando todo, guardando todo. Los vi antes de entrar a la sala. Iván y sus abogados estaban en el pasillo, revisando documentos junto a una de las ventanas. Era la primera vez que yo veía a Iván en persona. Me había preparado para ese momento, o al menos eso creía. Pero verlo fue diferente a lo que esperaba. No era el hombre amenazante que mi imaginación había construido durante noches de insomnio. Era un hombre de unos 40 años, delgado, bien vestido, con una expresión controlada que no dejaba adivinar nada. Me miró cuando entramos al pasillo. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo. No hubo gesto, no hubo palabra. Solo ese segundo en que dos personas se miden sin decirse nada, y después cada uno siguió su camino. Sus abogados eran 3. El principal era un hombre mayor, de pelo canoso y traje gris, con el tipo de seguridad que da no la arrogancia sino la experiencia. Se llamaba Daniel. Mauricio me lo había descrito antes, meticuloso, frío, experto en alargar procesos y en encontrar grietas donde otros no las ven. Lo observé unos segundos antes de entrar a la sala. Pensé que ese hombre había ganado muchos casos en esa misma sala. Y pensé que no iba a dejar que este fuera uno más. La audiencia inicial fue técnica y seca. No hubo drama, no hubo confrontaciones de película. Fue una serie de declaraciones formales, presentación de partes, revisión de plazos, intercambio de documentación preliminar. El juez era un hombre mayor de voz tranquila que tomaba notas sin mostrar ninguna emoción particular. Mauricio habló con precisión, presentó los documentos base, estableció mi identidad como hijo legítimo de Eulalia con los registros civiles que habíamos conseguido. Daniel, el abogado de Iván, presentó su posición con la misma frialdad técnica, argumentando que la legitimidad del testamento estaba en cuestión y que su cliente tenía derecho a una investigación completa antes de cualquier resolución. Salimos de la sala sin resolución definitiva, como era de esperarse. Mauricio me había preparado para eso. Me había explicado que las primeras audiencias rara vez resuelven nada, que son más bien una declaración de intenciones de ambas partes, una manera de que el juez entienda el terreno antes de comenzar a decidir. Pero al salir, mientras caminábamos por el pasillo largo hacia la salida, algo pasó que no estaba en ningún guión. Iván se me acercó. Sin sus abogados. Solo. Se puso a mi lado mientras caminaba y habló en voz baja, con una calma que me resultó más inquietante que cualquier grito. Me dijo que entendía mi situación. Que sabía que acababa de pasar por un divorcio difícil, que sabía que no tenía mucho en este momento, y que lo último que yo necesitaba era un proceso legal largo y costoso que me dejara todavía más agotado. Me dijo que tenía una propuesta. Que si yo aceptaba reconocer que los derechos sobre la herencia eran compartidos, él estaba dispuesto a ofrecerme una compensación inmediata. $1.000.000. En efectivo. Sin proceso. Sin espera. Resuelto en una semana. Me detuve. Lo miré. $1.000.000. Para un hombre que en ese momento vivía en una pensión con 2 bolsas de ropa, esa cifra era obscenamente grande. Era tentadora de una manera que me avergüenza admitir. Hubo un segundo, solo un segundo,
en que una parte de mí calculó lo que podría hacer con ese dinero. Pagar deudas. Alquilar un lugar. Empezar de cero sin pelear durante meses en un juzgado. Un segundo nada más. Después respiré y respondí. Le dije que se lo agradecía. Le dije que era una oferta interesante. Y le dije que se la haría saber a mi abogado. Nada más. Sin rabia, sin insultos, sin portazos dramáticos. Solo eso. Y seguí caminando. Mauricio, que había visto la conversación desde lejos sin escucharla, me alcanzó en la puerta y me preguntó qué había dicho. Se lo conté todo. Anotó cada detalle. Y después me miró con una expresión que era lo más parecido a una sonrisa que le había visto. Me dijo, perfecto. Acaba de cometer su primer error. Le pregunté cuál era el error. Me explicó que acercarse a mí directamente, sin sus abogados, haciendo una oferta verbal sin documentarla, era una irregularidad que podíamos usar. Que ese tipo de contacto directo entre partes en disputa estaba técnicamente prohibido una vez iniciado el proceso formal. Que si Iván lo había hecho así, de manera informal y calculada, era porque confiaba en que yo no lo reportaría. Y que ese exceso de confianza era exactamente el tipo de grieta que buscábamos. Esa tarde, de vuelta en el despacho, Mauricio hizo algo que yo no esperaba. Llamó a una mujer que trabajaba en el archivo del juzgado, alguien a quien conocía de años de trabajo conjunto, y le pidió que buscara algo específico en los registros históricos de casos relacionados con el nombre de Iván. No como parte del proceso formal, sino como una búsqueda de antecedentes que cualquier abogado diligente podía hacer. Lo que encontraron tardó 2 días en llegar. Y cuando llegó, cambió completamente mi manera de entender con quién estaba tratando. Iván había estado involucrado en otro caso de herencia. 4 años antes. En otra ciudad. Un caso donde también había aparecido reclamando vínculos familiares con una persona fallecida, también con documentación que parecía sólida, también con una historia de hijo no reconocido que buscaba sus raíces. Ese caso había terminado con un acuerdo extrajudicial cuyo contenido era confidencial. Pero el hecho de que existiera era suficiente para levantar una pregunta enorme sobre la legitimidad de sus intenciones ahora. Se lo mostré a Mauricio con el corazón acelerado. Él lo leyó despacio, como leía todo, sin apresurarse. Después levantó la vista y me dijo que eso era importante, pero que había que manejarlo con cuidado. Que no podíamos presentarlo de cualquier manera porque el juez podía considerarlo un ataque al carácter sin sustancia legal suficiente. Teníamos que encontrar la manera correcta de introducirlo en el proceso. La manera que hiciera el máximo daño en el momento correcto, no antes. Mientras tanto, el despacho de Daniel presentó algo nuevo. Un documento que decían haber encontrado recientemente, una carta supuestamente escrita por mi madre donde mencionaba a un hijo que había tenido antes de conocer a mi padre, un hijo al que había tenido que separarse por circunstancias que no se describían con claridad. La carta no estaba fechada con precisión. La firma era similar a la de mi madre, pero no idéntica. Y el papel, según Mauricio cuando lo analizó, tenía características físicas que no coincidían exactamente con el periodo en que supuestamente había sido escrita. Le pregunté si era falsa. Me dijo que tenía elementos sospechosos que había que analizar con un perito. Que en ese momento no podíamos afirmar nada con certeza, pero que tampoco podíamos ignorarlo. Encargó un análisis grafológico y uno de datación del papel a 2 peritos independientes. El resultado tardaría unos días. Días que yo pasé en la pensión, revisando documentos, recordando cosas, llamando a personas que habían conocido a mi madre para ver si alguien recordaba algo útil. Fue durante esas llamadas que encontré a Julio. Un hombre mayor, casi 80 años, que había sido vecino de mi madre cuando yo era pequeño y que todavía vivía en el mismo barrio. Lo llamé sin muchas esperanzas, porque no lo había visto en décadas, pero su número seguía activo y contestó al segundo timbre. Le expliqué quién era. Hubo un silencio largo. Y después me dijo, con esa voz lenta que tienen los muy viejos, que se alegraba de que lo hubiera llamado. Que había cosas que siempre había pensado que alguien tendría que saber algún día. Que nunca había sabido si era su lugar decirlas. Pero que si yo le preguntaba directamente, él respondería. Le pregunté directamente. Y lo que Julio me contó esa tarde, sentado en la cama de la pensión con el teléfono pegado a la oreja y la respiración contenida, fue la pieza que faltaba. La pieza que mi madre había guardado durante décadas. La pieza que explicaba el secreto, el dinero, el testamento, y el nombre de Iván de una manera que yo no había imaginado pero que, una vez escuchada, tenía una lógica dolorosa y perfecta. Colgué el teléfono. Me quedé inmóvil un momento largo.
Afuera llovía. El ruido del agua en el patio de la pensión era el único sonido. Y yo estaba sentado ahí, con 44 años, entendiendo por primera vez una parte de mi historia que siempre había estado ahí, silenciosa, esperando el momento en que yo estuviera listo para escucharla. Julio me contó todo despacio, con esa cadencia pausada de quien ha guardado algo durante mucho tiempo y necesita sacarlo con cuidado, como si las palabras fueran objetos frágiles que podrían romperse si se dijeran demasiado rápido. Me contó que había conocido a mi madre cuando ella tenía poco más de 20 años, recién llegada al barrio, sola, con una energía tranquila que llamaba la atención sin proponérselo. Me contó que Eulalia era de esas personas que uno recuerda no por lo que decían sino por cómo hacían sentir a los demás. Presente, genuina, con una dignidad natural que no dependía de lo que tuviera o dejara de tener. Me contó que en aquella época mi madre había tenido una relación con un hombre casado. No lo dijo con juicio, lo dijo como un hecho, con la neutralidad de alguien que entendía que la vida de las personas es complicada y que las decisiones que se toman a los 20 años no siempre se pueden explicar con la lógica de los 70. Ese hombre era el dueño de la empresa donde mi madre trabajaba. El mismo que años después, al retirarse, le había dejado el dinero que se convirtió en la herencia. Pero lo que Julio me estaba diciendo ahora era algo que iba más allá del dinero. Me dijo que mi madre había quedado embarazada. Que el hombre, al enterarse, había reaccionado con miedo y con dinero, como suelen reaccionar los hombres con miedo y con dinero. Que había presionado a mi madre para que entregara al bebé en adopción. Que Eulalia, joven y sola y sin recursos para pelear, había cedido. Que había dado a luz a un niño y que ese niño había sido entregado a una familia que vivía en otra ciudad. Y que mi madre había cargado ese dolor en silencio durante el resto de su vida. Sin contárselo a nadie. Sin buscar al niño. Sin poder hacerlo, porque parte del acuerdo que había firmado para recibir el dinero incluía una cláusula de silencio sobre el asunto. Me quedé sin habla. Julio continuó. Me dijo que él lo sabía porque había estado ahí. Porque una noche, mucho tiempo después de que todo había pasado, mi madre había tenido uno de esos momentos en que el peso de guardar algo se vuelve insoportable, y se lo había contado. Solo a él. Sin pedirle que hiciera nada con esa información. Solo necesitaba que alguien más supiera que ese niño había existido. Que ella no lo había olvidado. Que pensaba en él. Ese niño era Iván. No era un impostor en el sentido más simple de la palabra. Era, según lo que Julio me contaba, el hijo biológico de mi madre. Un hijo que ella había tenido antes de conocer a mi padre, antes de que yo naciera, antes de que la vida tomara el rumbo que tomó. Un hijo al que había renunciado no por desamor sino por una presión que en aquel momento no había podido resistir. Y un hijo que ahora, 40 años después, aparecía reclamando una herencia con documentos que podían ser parcialmente reales aunque su historia estuviera construida de manera tortuosa. Le pregunté a Julio si tenía alguna manera de probar lo que me estaba contando. Me dijo que tenía algo. Que mi madre, antes de morir, le había dado un sobre cerrado y le había pedido que lo guardara. Que nunca le había dicho exactamente qué había dentro, pero que le había dicho que si algún día alguien preguntaba por la verdad, ese sobre era parte de la respuesta. Julio había guardado ese sobre durante 25 años en el fondo de una caja de zapatos debajo de su cama. Nunca lo había abierto. Nunca había sabido si alguien iba a buscarlo algún día. Pero ahí seguía. Le pedí que no lo abriera. Le pedí que no lo moviera. Le dije que iba a ir a verlo al día siguiente con mi abogado. Julio estuvo de acuerdo. Colgué el teléfono y llamé a Mauricio de inmediato. Le conté todo lo que Julio me había dicho, palabra por palabra, sin omitir nada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después Mauricio me dijo que eso cambiaba el panorama de una manera significativa. Que si el sobre contenía lo que podía contener, teníamos en nuestras manos algo que podía definir el caso de una manera que ninguna de las dos partes había anticipado. A la mañana siguiente fuimos juntos a casa de Julio. Era una casa pequeña y ordenada, con muebles viejos que estaban bien cuidados y fotografías en las paredes que contaban décadas de vida familiar. Julio nos recibió en la puerta con esa calma de los viejos que ya no se asustan de nada porque ya lo han visto todo. Nos hizo pasar, nos ofreció café, y después fue a su cuarto y volvió con una caja de zapatos desgastada que puso sobre la mesa con el cuidado de quien carga algo sagrado. Abrió la caja. Adentro, entre papeles viejos y una fotografía que no alcancé a ver bien, estaba el sobre. Blanco, cerrado con cinta que el tiempo había vuelto amarilla, con la letra de mi madre en la parte de adelante. No decía nada escrito en el sobre. Solo había una línea.
Una frase corta en la letra inconfundible de Eulalia. Decía, para cuando llegue el momento. Mauricio lo tomó con guantes, lo fotografió, lo examinó por fuera durante un momento. Después me miró y me preguntó si yo quería abrirlo. Le dije que sí, que era de mi madre, que si había alguien que tenía que abrirlo, era yo. Lo abrí despacio. Adentro había dos cosas. Una carta escrita a mano, varias páginas, con la letra apretada y ordenada de Eulalia. Y una fotografía. Una fotografía de mi madre joven, de unos 21 o 22 años, en un hospital, sosteniendo a un bebé recién nacido. Al dorso de la fotografía, también con su letra, había una fecha y 3 palabras, mi primer amor. No pude leer la carta ahí. No en ese momento. Se la pasé a Mauricio, que la leyó en silencio con una expresión que fue cambiando despacio mientras avanzaba por las páginas. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo que era exactamente lo que necesitábamos. Que en esa carta mi madre describía con detalle la historia que Julio me había contado. El embarazo, la presión, la adopción forzada, el acuerdo, el dinero. Pero también describía algo más. Algo que convertía ese documento en una pieza legal de enorme peso. Describía que al redactar el testamento, ella había sido completamente consciente de la existencia de ese hijo anterior. Y había tomado una decisión deliberada, explicada con claridad en esa carta, sobre cómo distribuir lo que tenía. Mi madre me dejaba a mí la totalidad de la herencia. No porque no reconociera a Iván, sino porque explicaba que el dinero que había acumulado provenía del mismo hombre que había forzado la adopción, y que usarlo para beneficiar a ese hijo sería perpetuar una injusticia que ella no estaba dispuesta a sostener desde la muerte. Era una decisión cargada de dolor y de lógica al mismo tiempo. Era la decisión de una mujer que había pensado en todo con una profundidad que me dejaba sin aliento. Salimos de casa de Julio con el sobre, con la carta, con la fotografía, todo debidamente documentado y firmado por Julio como testigo. En la calle, Mauricio me dijo que con eso en la mano el caso había cambiado completamente. Que los peritos ya habían confirmado que la carta presentada por Iván tenía inconsistencias en el papel y en la tinta que la hacían sospechosa. Y que ahora, con la carta auténtica de mi madre, con el testimonio de Julio, y con el antecedente del caso anterior de Iván, teníamos 3 capas de evidencia que construían un argumento sólido e irrefutable. Le pregunté si ganábamos. Me miró. Y por primera vez desde que lo conocía, me respondió sin rodeos. Me dijo que sí, que íbamos a ganar. Pero que todavía faltaba el momento de presentarlo todo. Que la manera en que se presentaban las pruebas importaba tanto como las pruebas mismas. Y que ese momento tenía que ser calculado con precisión, en la audiencia correcta, frente al juez correcto, sin apresuramiento. Asentí. Guardé todo en ese lugar donde uno guarda las cosas que todavía no puede celebrar pero que ya siente que van a cambiar todo. Y mientras caminábamos de vuelta hacia el centro, pensé en mi madre una vez más. En esa fotografía. En ese bebé que ella había sostenido y al que había tenido que soltar. En el dolor que eso debía haber sido. Y en la manera en que, incluso desde ese dolor, había encontrado la forma de hacer lo correcto. De protegerme. De dejarme algo real cuando ella ya no pudiera estar. El momento de usarlo estaba cerca. Y esta vez, yo estaba listo. La audiencia definitiva fue fijada para un jueves. Mauricio me lo comunicó con una semana de anticipación y desde ese momento el tiempo empezó a moverse de una manera extraña, a veces demasiado lento y a veces tan rápido que me costaba seguirle el ritmo. Había algo en saber que todo iba a resolverse en un día específico, en una sala específica, que le daba a cada hora que pasaba un peso particular. Me levantaba por las mañanas en la pensión, miraba el techo, y pensaba que estaba más cerca. Que todo lo que había empezado en una acera fría con 2 bolsas de ropa estaba a punto de llegar a su punto final. Durante esa semana Mauricio y yo revisamos todo una vez más. Cada documento, cada fecha, cada detalle. Los peritos habían entregado sus informes finales y ambos eran contundentes. El análisis grafológico confirmaba que la carta presentada por Iván tenía una firma que no correspondía con precisión a las firmas auténticas de mi madre en otros documentos de la misma época. El análisis de datación del papel indicaba que el documento había sido producido en un periodo posterior al que pretendía representar. En términos simples, la carta era falsa. No completamente inventada, porque algunos elementos podían haber sido copiados de fuentes reales, pero manipulada de una manera que la hacía legalmente inválida como prueba. A eso se sumaba el testimonio de Julio, que había aceptado declarar formalmente. Un hombre de casi 80 años,
sin ningún interés personal en el resultado del caso, con una memoria clara y una credibilidad difícil de atacar. Y se sumaba la carta auténtica de mi madre, ese documento escrito de su puño y letra que explicaba con una claridad devastadora cada decisión que había tomado y por qué. 3 capas. 3 argumentos que se sostenían mutuamente. Mauricio me dijo que era el expediente más sólido que había construido en años. Pero faltaba algo. O mejor dicho, faltaba alguien. Faltaba Clara. Clara era una mujer de unos 45 años que trabajaba en el departamento de registros del despacho notarial donde el testamento de mi madre había sido originalmente redactado y sellado. Mauricio la había contactado semanas antes como parte de la investigación de rutina, pero Clara había sido esquiva, respondiendo lo mínimo necesario y sin ofrecer nada más. Mauricio sospechaba que sabía algo. Que había algo en los registros internos del notariado que podía ser relevante, pero que ella no había querido compartir sin estar segura de que era el momento correcto. 2 días antes de la audiencia, Clara llamó a Mauricio. Yo estaba en el despacho cuando llegó la llamada, y vi cómo la expresión de Mauricio cambiaba mientras escuchaba. Anotó algo, dijo pocas palabras, y colgó. Me miró y me dijo que Clara quería reunirse esa misma tarde. Que tenía algo que mostrarnos. Que había decidido hablar. Nos reunimos en una cafetería diferente a la habitual, una que Clara había elegido, lejos del centro, en un barrio tranquilo donde era poco probable que alguien los reconociera. Clara llegó puntual, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil y ha decidido no echarse atrás. Se sentó, nos miró a los dos, y sin preámbulos innecesarios nos contó lo que sabía. Semanas antes de que el proceso legal comenzara formalmente, alguien había contactado al notariado donde trabajaba. Alguien del equipo legal de Iván. Habían solicitado acceso a los registros originales del testamento de Eulalia, argumentando que era parte de una revisión de rutina. Clara había procesado la solicitud sin sospechar nada en ese momento. Pero después, revisando los registros de acceso, había notado algo irregular. Algunos folios del expediente original habían sido consultados en un orden que no correspondía al procedimiento normal. Y uno de los sellos de verificación del documento, un sello secundario que normalmente pasaba desapercibido, había sido fotografiado de manera aislada, separada del resto del documento. Clara no podía probar con certeza absoluta qué habían hecho con esa fotografía. Pero su experiencia de años en ese trabajo le decía que ese tipo de acceso selectivo a elementos específicos de un documento original tenía una sola aplicación práctica: reproducir elementos auténticos para incorporarlos en documentos fabricados. Era la manera más sofisticada de construir una falsificación creíble. Usar piezas reales para darle legitimidad a algo que no lo era. Mauricio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Clara terminó, le preguntó si estaba dispuesta a declarar eso formalmente. Hubo un silencio. Clara miró la mesa. Después levantó la vista y dijo que sí. Que había pasado semanas pensando si era su lugar hacer esto, si valía la pena el riesgo profesional que implicaba, si alguien le iba a creer. Pero que no podía quedarse callada sabiendo lo que sabía. Que había cosas que uno no puede ignorar sin perder algo de sí mismo. Le agradecí. Se lo dije de verdad, sin exagerar, mirándola a los ojos. Ella asintió y se fue con la misma discreción con que había llegado. De vuelta en el despacho, Mauricio organizó todo para incorporar el testimonio de Clara al expediente. Era la pieza final. La que conectaba la falsificación con el equipo de Iván de manera directa y documentada. Ya no era solo que la carta fuera falsa. Era que había evidencia de cómo habían accedido a los elementos para fabricarla. Eso transformaba el caso de una disputa civil sobre una herencia en algo potencialmente más grave. Algo que podía tener consecuencias legales para Iván y su equipo que iban mucho más allá de perder el juicio. La noche antes de la audiencia no dormí. No por miedo, o al menos no solo por miedo. Era algo más complejo que eso. Era la suma de todo lo que había pasado en las últimas semanas, de todo lo que había aprendido sobre mi madre, sobre mí mismo, sobre la manera en que la vida puede cambiar completamente en el tiempo que tarda un hombre de traje en pararse frente a ti en una acera y preguntarte tu nombre. Pensé en Susana. En su voz desde el coche. En esa frase que me había dicho con testigos, con una sonrisa que no era una sonrisa. Pensé en lo diferente que era ahora ese recuerdo. Porque cuando ella me lo dijo, una parte de mí lo había creído. Una parte pequeña pero real de mí había pensado que tal vez tenía razón. Que tal vez yo era exactamente lo que ella decía. Un fracasado. Alguien que nadie necesitaba. Y ahora, tumbado en esa cama de pensión con el techo encima,
Podía ver con claridad que esa parte de mí había estado equivocada. No porque fuera a heredar 18 millones de dólares, sino porque había pasado semanas enfrentando algo enorme sin rendirse. Había buscado a Julio. Había escuchado a Clara. Había abierto ese sobre con las manos temblorosas y había leído lo que mi madre le había costado toda una vida escribir. Eso no lo hacía un fracasado. Eso lo hacía un hombre que todavía estaba de pie. Me levanté temprano. Me duché, me vestí con la ropa más limpia que tenía, tomé el café de la pensión de pie junto a la ventana del patio. La planta sin regar del patio tenía una hoja nueva. Pequeña, verde, recién abierta. La miré un momento. Después agarré mi carpeta con los documentos y salí. Mauricio me esperaba en la puerta del juzgado 15 minutos antes de la hora. Me miró de arriba abajo, asintió con aprobación, y me dijo una sola cosa antes de entrar. Me dijo, hoy no tiene que hacer nada más que estar presente y confiar en lo que construimos. Asentí. Entramos juntos. Y mientras caminaba por ese pasillo largo con la luz artificial y el ruido de los tacones en el mármol, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. La sala estaba llena. No de curiosos, sino de personas con roles concretos en lo que estaba a punto de suceder. El juez en su lugar, con esa expresión inamovible de quien ha visto demasiadas historias para sorprenderse con facilidad. Los abogados de Iván ordenando sus papeles con una eficiencia que intentaba proyectar seguridad. Mauricio a mi lado, quieto, con el maletín cerrado sobre la mesa porque todo lo que necesitábamos ya estaba dentro del expediente y no había nada que demostrar antes de tiempo. Iván, sentado al otro lado de la sala, con su traje oscuro y su expresión controlada, sin mirarme directamente pero consciente en todo momento de que yo estaba ahí. El juez abrió la sesión con la formalidad de siempre. Revisó los términos de la audiencia, confirmó la presencia de las partes, estableció el orden en que se presentarían los argumentos finales. Daniel, el abogado principal de Iván, fue el primero en hablar. Lo hizo con la fluidez de alguien que ha pasado décadas construyendo argumentos en salas como esa. Presentó la historia de Iván con una estructura narrativa casi impecable. El hijo no reconocido. La búsqueda de sus orígenes. Los documentos que supuestamente probaban su vínculo con Eulalia. La carta. Todo articulado con una precisión que, si uno no supiera lo que yo sabía, podría haber resultado convincente. Mientras Daniel hablaba, yo miraba al juez. Tomaba notas. Asentía levemente en algunos momentos. No mostraba nada. Pero yo había aprendido en estas semanas que los jueces que no muestran nada son los que más están procesando. Y eso me mantuvo tranquilo. Cuando llegó el turno de Mauricio, algo en la sala cambió. No de manera dramática. No hubo un golpe en la mesa ni una declaración teatral. Fue más sutil que eso. Fue la manera en que Mauricio se levantó con calma, abrió el maletín sin apresuramiento, y colocó sobre la mesa una serie de documentos en un orden específico que yo ya conocía pero que para el resto de la sala era nuevo. Empezó hablando de los peritos. Presentó los informes del análisis grafológico y de datación del papel con una claridad técnica que no dejaba margen para la interpretación. La carta presentada por Iván como prueba central de su reclamación había sido fabricada. No era una opinión. Era la conclusión de dos peritos independientes con metodologías distintas que habían llegado al mismo resultado. Daniel intentó interrumpir. El juez le indicó con un gesto que esperara su turno. Mauricio continuó sin alterar el ritmo. Presentó el testimonio escrito de Julio. Lo leyó en voz alta, despacio, con esa precisión suya que hacía que cada palabra tuviera el peso exacto que necesitaba tener. La sala escuchó en silencio mientras la voz de un hombre de casi 80 años, transcrita en papel pero completamente viva, describía lo que había conocido de Eulalia. Lo que ella le había contado. Lo que había guardado durante 25 años en una caja de zapatos porque no había sabido qué hacer con ello hasta que alguien preguntara. Después Mauricio presentó la carta auténtica de mi madre. La original, en su sobre, con la cadena de custodia documentada desde el momento en que Julio nos la había entregado. La leyó completa. Y mientras escuchaba las palabras de Eulalia resonar en esa sala fría y formal, sentí algo que no esperaba sentir en ese momento. Sentí su presencia. No de manera sobrenatural ni mística, sino de esa manera en que las personas que amamos permanecen en las cosas que dejaron, en las decisiones que tomaron, en las palabras que escribieron cuando nadie las miraba. Mi madre había escrito esa carta sola, en algún momento de su vida que yo no había presenciado, pensando en un futuro que ella no iba a ver.
Y ahora sus palabras estaban en esa sala, haciendo exactamente lo que ella había querido que hicieran. Cuando Mauricio terminó de leer la carta, hubo un silencio que duró varios segundos. El juez no escribía. Solo miraba los documentos sobre su mesa. Fue entonces cuando Mauricio introdujo lo de Clara. No la nombró directamente en ese momento, sino que presentó su declaración formal como testimonio de una funcionaria del notariado, identificada por su cargo y su número de registro profesional, que describía el acceso irregular a los documentos originales del testamento por parte del equipo legal de Iván. Describía la solicitud, las fechas, el procedimiento anormal, y la conclusión técnica sobre el uso probable de esos elementos en la fabricación de la carta falsa. Daniel se puso de pie. Objetó. Dijo que ese testimonio era circunstancial, que no había prueba directa de que su cliente o su equipo hubieran fabricado ningún documento, que era una acusación grave sin sustento suficiente. El juez lo escuchó. Después le dijo que quedaba registrada su objeción y que continuaran. Lo dijo con una calma que no era neutral. Era la calma de alguien que ya había formado una opinión y estaba esperando que el proceso terminara para expresarla de manera formal. Iván, por primera vez en toda la audiencia, dejó de tener esa expresión controlada. Vi el momento exacto en que algo se quebró detrás de sus ojos. No fue un colapso visible. Fue apenas un parpadeo, una tensión en la mandíbula, una manera de acomodarse en la silla que delataba incomodidad. Pequeño, pero real. Y yo lo vi porque había estado mirándolo con atención desde que entramos a esa sala. Daniel pidió tiempo para responder a las nuevas pruebas. El juez le concedió 15 minutos de receso. Durante ese receso, en el pasillo, vi a Iván hablar en voz baja con Daniel con una intensidad que ya no tenía nada de la calma calculada de las semanas anteriores. Vi a Daniel sacudir levemente la cabeza en un momento. Vi a Iván pasar la mano por el pelo con un gesto que no era de hombre que tiene todo bajo control. Mauricio y yo nos quedamos sentados en una banca del pasillo sin hablar. No había nada que decir que no estuviera ya dicho. Solo esperamos. Cuando reanudaron la sesión, Daniel presentó su respuesta. Fue más corta de lo que yo esperaba. Más defensiva. Los argumentos que antes sonaban construidos con solidez ahora sonaban como alguien que intenta tapar grietas con los dedos. Cuestionó la cadena de custodia de la carta de Eulalia. Cuestionó la objetividad de Julio por su relación personal con mi madre. Intentó instalar la duda sobre los peritos argumentando que habían sido contratados por nuestra parte. Eran argumentos válidos en abstracto pero débiles en contexto, porque cada uno de ellos había sido anticipado y respondido en el expediente que Mauricio había construido con semanas de trabajo meticuloso. El juez escuchó todo. Tomó notas finales. Y después, sin tomarse más tiempo del necesario, pronunció su resolución. Declaró el testamento de Eulalia completamente válido. Estableció que las pruebas presentadas por la parte reclamante, es decir por Iván, no alcanzaban el estándar legal requerido para disputar un testamento notariado, y que había elementos suficientes para sospechar que al menos parte de esa documentación había sido manipulada, lo cual derivaría en una investigación separada por parte de las autoridades correspondientes. Reconoció mi identidad como heredero legítimo sin disputa pendiente. Y ordenó el inicio del proceso de transferencia de la herencia a mi nombre. 18 millones de dólares. Legítimos. Míos. No grité. No lloré. No hice ningún gesto dramático. Solo cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. Y en ese segundo pensé en mi madre. En sus manos. En su voz. En esa frase del día de mi boda que ahora entendía completamente. Los ojos abiertos no estorban. Los había tenido cerrados demasiado tiempo. Pero los había abierto justo cuando más importaba. Iván salió de la sala sin mirarme. Daniel recogió sus papeles con la eficiencia profesional de alguien que ya está pensando en el siguiente caso. Yo me quedé sentado un momento más, dejando que la sala se vaciara, dejando que el silencio llegara. Mauricio me puso una mano en el hombro y no dijo nada. No hacía falta. Afuera, en la calle, el sol estaba saliendo entre las nubes con esa luz particular de las tardes que han decidido mejorar después de un mal comienzo. Respiré. El aire era frío, pero no molestaba. Me acordé de la acera donde había estado sentado con las bolsas, del bordillo donde me había sentado a mirar el suelo mientras Susana se alejaba en su coche. Me acordé de la planta sin regar del patio de la pensión que había sacado una hoja nueva esa mañana. Me acordé de todo el camino. Y entendí que ese camino no había sido un accidente. Había sido exactamente lo necesario para llegar a ese momento siendo el hombre que necesitaba ser para recibirlo.
Semanas después, Susana intentó contactarme. Un mensaje primero, después una llamada que no contesté, después un intento a través de Lourdes que tampoco prosperó. No hubo rabia de mi parte. No hubo un discurso elaborado de rechazo. Solo silencio. El mismo silencio que ella me había enseñado a usar sin querer, durante 16 años de matrimonio donde yo había hablado y no había sido escuchado. Ahora el silencio era mío y lo usaba con una libertad que no tenía precio. Iván enfrentó una investigación formal por falsificación de documentos. El proceso tomó meses, pero el resultado fue inevitable con las pruebas que existían. Daniel, su abogado, fue sancionado por el colegio profesional. No voy a decir que sentí satisfacción fría cuando me enteré. Voy a decir que sentí algo más parecido a la ecuanimidad. A la sensación de que las cosas habían encontrado su lugar correcto después de haber estado fuera de lugar durante demasiado tiempo. Con parte de la herencia compré una casa. No grande, no ostentosa. Una casa con jardín, con luz natural, con un cuarto que convertí en algo parecido a un estudio donde podía leer y pensar sin que nadie me interrumpiera. Puse una planta en la ventana. La riego cada mañana. Nunca más dejé que una planta se secara por descuido. Mauricio y yo seguimos en contacto. Me ayudó a establecer una estructura financiera sensata para administrar el dinero con responsabilidad. Julio vino a visitarme una tarde y tomamos café en el jardín durante horas, hablando de mi madre, de cosas que él recordaba de ella que yo nunca había sabido. Cada historia era un regalo. Cada detalle era una manera de conocerla de nuevo, de completar la imagen de esa mujer que me había querido en silencio desde mucho antes de que yo pudiera entenderlo. Hay una pregunta que me han hecho varias veces desde que esta historia comenzó a conocerse entre las personas que estuvieron cerca de ella. Me preguntan si perdoné a Iván. Es una pregunta complicada porque Iván no era solo un villano de una sola dimensión. Era también un hombre que había crecido sin saber quién era, que había buscado sus orígenes de una manera equivocada, que había tomado decisiones malas impulsado por algo que tal vez en el fondo era un dolor real. No lo justifico. Lo que hizo estuvo mal y tuvo consecuencias. Pero entenderlo un poco no me cuesta nada. Y cargar el odio me costaría demasiado. Lo que sí sé con certeza es esto: mi madre me dejó mucho más que dinero. Me dejó la prueba de que el amor silencioso es real. De que las personas que nos cuidan no siempre lo hacen de las maneras que esperamos. De que hay manos tendidas desde el pasado que solo podemos ver cuando estamos listos para mirar en la dirección correcta. 44 años. Esa era mi edad cuando perdí todo. Y también era mi edad cuando entendí que perder todo a veces es la única manera de encontrar lo que siempre fue tuyo. Nunca es tarde. Eso es lo que aprendí. No como frase hecha, no como consuelo fácil. Como verdad vivida, con el cuerpo, con el frío de una cera, con el olor de documentos viejos, con la voz de un hombre de 80 años que guardó un sobre durante 25 años porque alguien se lo había pedido y él había decidido que esa promesa valía la pena mantener. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, que has escuchado todo esto hasta el final. Si hubieras estado en mi lugar esa tarde en el pasillo del juzgado, cuando Iván se acercó y te ofreció $1.000.000 para rendirte sin pelear, ¿qué habrías hecho tú? Escríbelo en los comentarios. Porque a veces la respuesta que uno da a esa pregunta dice más sobre quién es que cualquier otra cosa.